Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el doctor Adrián Nájera de la Universidad Teológica Dayspring Theological University. Pueden comunicarse con nosotros a través del número que tienen en pantalla, 469-628-9291, o el sitio web que ustedes tienen en pantalla, www.dtuniversity.org. Ya sabes que te voy a quitar tu libro, Tony. Estamos estudiando la doctrina de la divinidad. Continuamos con nuestra parte 2, nuestra grabación parte 2. Vamos a desglosar aquí Tito capítulo 2, versículo 13. Pablo le llama a Jesús gran Dios y Salvador. El enfoque que está Pablo utilizando aquí es que Él es digno de ser imitado. Dice Tito capítulo 2 versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un poquito sobre el historial de Tito capítulo 2. Aquí se detallan instrucciones para varios grupos de la iglesia. Él está dando una de su dedicatoria, es para los hombres y mujeres mayores de edad y hombres y mujeres más jóvenes. ¿Sí? Como que está Pablo escribiéndole aquí a Tito para decirle a él cómo manejar los comportamientos de estos dos grupos. Pablo le ordena a Tito que fomente comportamientos positivos y que corrija cualquier cosa que vaya a contradecir las enseñanzas de Cristo. En este momento de la historia se ve forzado a hacer eso porque ya están saliendo algunos maestros, específicamente de Roma y de Jerusalén. Están saliendo a confundir las otras iglesias alrededor. Entonces por eso Pablo se ve forzado a dar instrucciones a los discípulos. También le dice a Tito que sea muy audaz y autoritario en su trabajo, tal como Cristo lo fue. Jesús fue divino, no pudo haber cometido ningún error. Por lo tanto, por ser Dios, es un ejemplo de imitar. Pablo también ordena a Tito que enseñe estas ideas con valentía, con autoridad. Cuando le dice la primera frase aquí, aguardando la esperanza bienaventurada, habla de un glorioso evento. Obvio que eso sí lo captamos desde que lo leímos, ¿verdad? Habla del glorioso evento futuro, término único del Nuevo Testamento. La frase manifestación gloriosa que le sigue ahí, y la manifestación gloriosa indica que Cristo vendrá con todo su poder y con toda su gloria. La manifestación gloriosa con la que Cristo se presentará. Pero la frase gran Dios y Salvador Jesucristo, no dice Jesucristo en el origen griego aquí, nada más dice Christos, ¿ok? Proviene de la palabra griega Christos, no tiene aquí toda de nuestro gran Dios, nada más está diciendo aquí que Él es Elohim y que Él es Christos. Traducida al término hebreo Mesías o Mashiach. Estos múltiples títulos a los que se le dan a Cristo aquí en Tito 2.13 enfatizan la majestad de Jesús, la deidad de Jesús, pero para eso tendríamos que regresar al origen, ¿verdad? Saber que se está hablando aquí de un Elohim, porque cuando está diciendo gran Dios aquí, no está hablando, perdón, me equivoqué, está hablando aquí de un Adonai. Adonai es el Dios que es, quien Él es. Sí, Elohim viene siendo el verbo, o sea, algún acto que Él lleva a cabo. Pero aquí lo está hablando en forma de Adonai. Muy bien, está hablando de quién Dios es. Entonces, si dice, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, pues está enfatizando específicamente en que Jesús tiene majestuosidad, que tiene deidad Jesús. Muy bien, seguimos la siguiente porción. Su humildad. Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8. Esta es una porción poética, anótalo por favor por ahí en tus notitas. Narra el sacrificio que Cristo estuvo dispuesto a cursar, pero está escrito en forma de poesía. Dice Filipenses 2, 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muy bien,
Es una porción poética donde se narra el sacrificio que Jesús estuvo dispuesto a cursar, humillado, oprimido, pero sabía que estaba siguiendo la voluntad del Padre para llevar a cabo el sacrificio soteriológico, el sacrificio por nuestros pecados. Como resultado, a Jesús se le da la máxima gloria y honor. Anoten por favor un término que les he dado anteriormente en otras enseñanzas: teocracia, la cual es una sumisión voluntaria. Entonces Pablo está señalando aquí que antes de su encarnación Jesús existía en la forma de Dios. Perdón, teocracia. Teocracia, el gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios específicamente está fundamentado en el concepto de sumisión voluntaria. Jesucristo viene a pavimentar el camino para enseñarnos a nosotros cómo Él obtiene su gloria, cómo Él obtiene su honor. Y lo obtiene a través de una sumisión voluntaria. Solamente puedes recibir el poder de cuyo poderío estás dispuesto a someterte. Y como Él se sometió al Padre, dice Juan 14:28, yo voy al Padre porque el Padre es mayor que yo. Entonces Él está demostrando aquí a través de su sumisión voluntaria que Él se ajusta al gobierno del Padre. Miren mis manos por favor. Te sometes por abajo al Padre y por encima el Padre te trae autoridad. Hermoso concepto, así funciona el gobierno de Dios. Por eso el orgulloso no puede resaltar, por eso el orgulloso, el altivo, el soberbio no puede salir adelante, porque estás en contra de cómo funciona el gobierno de Dios. ¿Sí? Jesucristo mismo vino a través de Filipenses 2, 5 al 8, vino a través de esta humildad a demostrarnos cómo Él se humilló, pero recibe esa exaltación de parte del Padre. En vez de tratar a los demás como sus sirvientes, se convirtió en un sirviente de lo que había creado. Libro de los Hebreos. Él creó al ser humano, Él creó todo y estaba ahí cuando el Padre creó. Se hizo un siervo de lo que había creado. Una enseñanza aquí muy peculiar para nosotros es que de la misma manera los creyentes debemos vivir humildemente siguiendo este ejemplo de Jesús, ¿verdad? Hacerlo agradaría a Dios y resultaría en nuestro beneficio eterno. Porque al final de cuentas es lo que queremos lograr. Esta tierra va a pasar. Vamos a salir de esta tierra. Y efectivamente debemos de tener un vislumbre de hacia dónde vamos encaminados. Nuestras decisiones realmente deben de llevarnos a secuelas y consecuencias en una eternidad. Entonces la enseñanza aquí es agradar a Dios a través de esta humildad. Jesucristo lo hizo. Es asombroso cómo vino a humillarse Él. ¿Sí? Tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sumisión voluntaria. Comprueba entonces uno de los indicios que Jesús llevó a cabo para poder lograr su gloria. Hebreos capítulo 1 versículo 8. Dios mismo declara a Jesús ser Dios. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Este capítulo, todo este capítulo, Hebreos capítulo 1, solo si quieres tomarlo y tenerlo ahí en tus notas, establece la divinidad de Cristo, así de claro. Este capítulo 1 del libro de los Hebreos muestra una superioridad. Es Dios quien está hablando aquí, en Hebreos capítulo 1, versículo 8. Es Dios. Mas del Hijo dice, mira cómo dijo el Padre: tu trono, oh Dios. ¿A quién está declarando Dios? A Jesucristo, exactamente. No pueden decirme que Jesucristo no es Dios, porque el mismo Dios lo está diciendo aquí, en el libro de los Hebreos. Y el libro de los Hebreos realmente es no el espejo, sino es el cumplimiento de muchos de los libros del Antiguo Testamento. Específicamente el libro de Salmos y el libro de Levítico. Vuelvo a repetirlo una vez más. El libro de los Hebreos es no solamente el vislumbre, sino es el aclarecer, es el despejar, es el dar la respuesta a los símbolos que están en el Antiguo Testamento, específicamente en los libros de los Salmos y los libros de Levíticos.
en la poesía de los salmos que no logramos comprender en los libros sapienciales, ¿sí? En los libros de la sabiduría, se nos despeja, se nos aclara en el libro de los Hebreos. Toda la simbología del libro de Levítico, todos los sacrificios que se llevan a cabo en Levítico, se nos aclaran, se nos da la respuesta a todos estos elementos del tabernáculo, todos estos elementos de los sacrificios en el libro de los Hebreos. El escritor aquí, en el versículo 7 de Hebreos, así que Hebreos capítulo 1, versículo 7, habla de los ángeles. ¿Ok? Habla de los ángeles. Antes de este versículo, de este que acabamos de leer, antes de ese, el autor de los Hebreos, que no se sabe realmente quién es, se dice que es Apolos más inteligente que Pablo, una persona muy estudiosa, se dice que cree que es Apolos el autor, soy un creyente de ello. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Eso dice el versículo 7, haciendo referencia a los ángeles. ¿Por qué? La razón de estar comparando a Jesucristo con los ángeles es porque el autor de los Hebreos está queriendo mostrar la superioridad de Cristo sobre y encima de los ángeles y sobre cualquier ser creado. Ese es el punto aquí del autor de los Hebreos. Doctor Nájera. Dímelo cantando. Siempre he tenido una curiosidad de hacer esta pregunta. Sí. Por ejemplo, los ángeles, hay ángeles como ángeles de fuego, que todos esos ángeles ayudan a la persona cuando ora mucho, a tener mucho discernimiento y a tenerlos más. Es algo que yo he querido hacer esa pregunta. Ok, perfecto. Vamos a empezar desde su origen. Vamos a poner la definición de un ángel. Un ángel viene del término melaka. Es el origen, es el término original del término ángel. Melaka. M-E-L-A-K-A. Melaka. Y se traduce a mensajero. Entonces, su trabajo principal es llevar un mensaje. Cuando se rebelan, que se van ya del lado del cucuy, los que se van allá con el chanclas, siguen haciendo lo mismo. Siguen ahora, pero bajo orden de Satanás, llevando mensajes. Así que eso en sí es la esencia de la chamba a la que se dedican. Solamente pueden llevar un mensaje. Por eso lanzan dardos. Y por eso funcionan a través de un periodo largo de observación en tu vida para ver cuál es tu debilidad y qué casualidad que te dan donde está más sabroso. Por si son bien chismosos, exactamente. Entonces mandan a uno a que te observe, está en su espionaje y dice, pues ¿sabes qué? Yo no voy a poder, yo trato con el alcoholismo, que es el espíritu del alcohol. A-L-G-O-O-L. Alcohol es el espíritu del alcohol. Y dice, él no tiene problemas de alcohol, tiene problemas de soberbia, es altivo. Así que, véngase. Venga, usted véngase, usted atáquelo, porque entonces, sí, cada quien tiene su propia chamba, pero entonces ya cuando observan cuál es tu debilidad, entonces ya se dejan caer con lo que ellos tienen. Del lado positivo, regresando a los ángeles de Dios, sí tienen una forma muy peculiar que nos pudiera asustar si no estudiamos la angelología. Sí parecen como, por ejemplo, una bola con fuego. Sí tiene la razón usted, mi hermana. Sí tiene la razón. No todos van a parecerse así con la fisionomía de nosotros de cabeza y hombros y dos brazos y dos piernas, así. No, pudiera ser así más bien como un pulpo, ¿verdad? Estoy simplemente hablando al azar. No tengo de memoria cuáles son algunas de las figuras de los ángeles en mente. Para eso tendríamos que tomar el curso de la angelología y desglosar las 5 clasificaciones de los ángeles y ver cuáles son la fisionomía de ellos que nos da la profecía bíblica. Sí, pero sí, en lo que usted está hablando sí tiene toda la razón. Van a tener figuras algo incomprensibles, raras y hasta nos pueden asustar las imágenes de ellos. Y son del lado bueno. Son del lado bueno estos ángeles. Sí, pero su trabajo en sí es lanzar mensajes. Los que están en el cielo, los que están con Dios, no quieren salirse de allí. Ellos no quieren salirse de ellos. Si Dios está revelando cosas y Dios está hablando todo tipo de cosas, está santo, y les está revelando todo tipo de cosas. ¿Quieres saber cómo me voy a traer a Carolina al cielo? ¿Quieres saber cómo va a adorar en el cielo? Sí. ¿Cómo te vas a traer? Ok, entonces se lo revela. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Santo. ¿Quieren ver cómo me traje, cómo hice volar el carruaje el carruaje aquel de, ¿cómo se llamaba?
De Elías. Si quieres ver cómo lo hizo volar, sí, y se lo revela. ¡Wow! Santo, santo, santo. ¿Sí? ¿Quieres ver cómo va a traer al ser humano? Sí, se lo revela. ¡Wow! ¿Quieres ver qué hice con el cuerpo de Moisés? Sí, y se lo revela. Si estás ahí en ese lugar y te está revelando bellezas y de repente te dice, ve a darle un mensaje a Leti, ¿vas a querer ir? No. No, obvio que no, que Leti se las arregle como pueda. ¿Verdad? El ángel no va, exactamente. Entonces ellos están en un lugar tan hermoso adorando. No pienses que andan dentro de nuestro ambiente. Dentro de nuestro ambiente están los malos, porque es el primer cielo y el segundo cielo. Los buenos están allá, no andan rondando así haciendo todo tipo de actividad activa. No, ellos están adorando, son mensajeros, lanzan un mensaje en el momento de recibir instrucción y se van y dan el mensaje, ¡pum! ¿Dan el mensaje? Ya me voy. No se quedan porque saben lo idólatra que nosotros somos y saben que saben que rápidamente si se te aparece la Virgen del Chorrito en el comal cuando calienta las tortillas, imagínate qué tan idólatras somos, ¿verdad? Cuando calientas las tortillas en el comal se te aparece. Sí, hasta ahí se te aparece. Entonces, como saben muy bien lo idólatra que somos, no van a quedarse para perder el tiempo porque saben que los vamos a querer rápido venerar. Los mismos ángeles dicen, espera, a mí no me adores. Es más, ya me voy, ya me quedé más tiempo de lo necesario. Son mensajeros, Melaca. De la palabra Melaca sale la palabra del país Malasia. ¿Sí? Pero también, o sea, vienen no para dar mensajes, sino para salvarnos de algún peligro también, ¿no? Porque dice, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece. Sí, exactamente. Es un mensaje. Vienen a traerte un mensaje, vienen a redarguir tu mente. Okay. Pero no es que ellos te vayan a salvar así, no vienen a dar. No vienen a darse un tiro contra ningún demonio. No vienen a darse un tiro, no. Ellos, porque entonces cancelaría tu libre albedrío. Cancelaría tu decisión de poder hacer el bien y el mal y poder lanzarte por la vía en la que tú caminas. ¿Verdad? La decisión del bien y del mal está dedicada a ti. Eso se llama tu propia voluntad, libre albedrío. ¿Sí? Bueno, esos son los ángeles. Pero la razón aquí de la mención en el versículo 7, que es el anterior al que acabamos de leer, es porque está hablando de sus ángeles. Ciertamente los ángeles dice que sus ángeles les son llamados espíritus y a sus ministros, que somos nosotros, les llama de fuego. ¿Por qué llama de fuego a ti? Pues simplemente porque cuando Dios lanza una bola de fuego, quema todo lo que va en el camino. Así que por eso no le tememos a nada. ¿Sí? La razón es mostrar su superioridad de Cristo sobre y encima de los ángeles y sobre cualquier ser creado. El escritor está explicando aquí que Jesucristo no es simplemente un ser angelical o un poder espiritual creado. Él es la naturaleza exacta de Dios y está por encima de todas las demás autoridades. Mira, un poquito del historial de Hebreos capítulo 1. Comienza con un llamamiento inmediato a la comunicación de Dios con la humanidad. ¿Okay? También establece la divinidad de Cristo. Aquí, Hebreos describe a Jesús como superior a todos los demás seres, eso ya lo dijimos. La primera área donde se eleva a Jesús con respecto a los ángeles es aquí, Hebreos 1:8. Es la primera área en el Nuevo Testamento donde se le eleva, ¿ok?, a Jesús con respecto a los ángeles. Está utilizando aquí citas directas del Antiguo Testamento para mostrar su superioridad. Más allá y mucho más allá que cualquier ángel. Y este mismo tema de la superioridad de Cristo se continúa al capítulo 2 de los Hebreos. El capítulo 2 de los Hebreos, ¿ok?, continúa el mismo tema de la superioridad que Dios mismo declara de Jesús para ser Dios. Hermoso, ¿no? De eso se trata el estudio de la divinidad. Tenemos que estar convencidos de la divinidad de Jesucristo. Vámonos a Salmos capítulo 45, versículos 6 y 7. Lo voy a leer, pero realmente me gustaría que lo leyéramos al revés. Primero el versículo 6 y luego el versículo 7. Lo voy a leer en orden y después hacemos lo que les acabo de explicar. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Versículo 7 dice:
has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahora, analicemos primero el versículo 7. ¿Listos? Versículo 7 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Ok. ¿Quién le está hablando a quién? Versículo 7. Necesito que lo analicen profundamente. Bueno, les voy a dar la respuesta. El Padre y el Hijo. No. Tipológicamente, o sea, proféticamente, el salmista le está hablando a Jesús. El versículo 7 es el antitipo de Hebreos 1:8, el anterior que acabamos de leer. Ok, bueno, ya que les dije eso, que el salmista le está hablando a Jesús, ahora veamos el versículo 6. Entonces el salmista le llama Dios a Jesús. Versículo 6 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. ¿A quién le está hablando el salmista en versículo 6? A Jesús. La palabra, entonces está llamando Dios ¿a quién? A Jesús. Exactamente. La palabra hebrea que se usa aquí para Dios, anótala, es Elohim. Como nuestra Biblia nada más dice Dios así al golpe y nada más así directo, pero no te dice cuando es un verbo o cuando es un nombre de puesto, nombre fijo, ¿okay? O Adonai, ¿okay? Tenemos que buscar estos sustantivos. La palabra hebrea que se utiliza aquí es Elohim, un sustantivo que se refiere a la grandeza o poder. En la mayoría de los casos, las escrituras hebreas usan esto como referencia para Jehová, Yahweh, el único Dios verdadero. Aquí lo está diciendo no en verbo, Adonai, como cosas que hace, sino como quien Él es, Elohim. ¿Hacemos un ejercicio? ¿Rápido? Vamos a hacer un ejercicio para mejor entender. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Principio. ¿Elohim o Adonai? Elohim. Ok. Creó. Adonai, porque está actuando. Los cielos es Él. Él es la nube, Él es los cielos. Elohim. Y la tierra creó. Ahí nada más es un elemento que Él creó. ¿Sí? Más de 4 veces mencionado su nombre en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nuestra Biblia no nos explica este tipo de cosas. Por eso tú mismo te basas si está hablando en forma de Adonai o si está hablando en forma de Elohim. O sea, Adonai como creado. Adonai, sí, sería un verbo. Exactamente, sería un verbo. Es cuando Él actúa. Que Él abrió el mar rojo para que pase el pueblo en seco. Pero que, ahora otro ejemplo, pero que Él le dijo a Moisés que le fuera a decir al faraón, yo soy el que soy. ¿Qué es? Elohim, porque Adonai es el verbo. El verbo es cuando está actuando. Ahora, si bien hay claros tonos mesiánicos en este salmo. Aquí, Salmo 45, 6 al 7. ¿Ok? No parece haber sido escrito para este propósito inmediato. No es creado para poder mostrar la divinidad de Cristo. Pero el Nuevo Testamento muestra cómo esta referencia se conecta con el papel del Mesías. Porque tienes el libro de los Hebreos capítulo 1. Tienes el libro de los Hebreos capítulo 1 con el libro de los Salmos capítulo 45 en mente. ¿Sí? Hebreos presenta a Jesucristo como el heredero de todas las cosas y el creador, Hebreos 1:2. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la huella exacta de su naturaleza, Hebreos 1:3. Él es superior a los ángeles, Hebreos 1:4. Él es el Hijo de Dios, Hebreos 1:5. Él es digno de adoración, Hebreos 1:6. Él es el Dios, Hebreos 1:8. Su trono es por los siglos de los siglos y su cetro es el cetro de rectitud, Hebreos 1:8. El escritor de los Hebreos anota las palabras en este salmo
para conectar el trono del linaje de David con la promesa de Dios de enviar un Salvador. Por eso el libro de los Hebreos te es un aclarar, un aclarecer, ¿sí? La respuesta. ¿El trono de la promesa de David? Sí, el escritor de los Hebreos anota las palabras en este salmo para conectar el trono del linaje de David, o sea, todos los elementos, recursos. ¿En dónde está? En el trono de David, que Hebreos capítulo 1 es realmente la respuesta a las palabras escritas aquí en el salmista, Salmo capítulo 45. Con la promesa de Dios de enviar un Salvador. Hermosa conexión. Te aclara muchas cosas el libro de los Hebreos. Te aclara muchas de las poesías o de las lecciones sapienciales de los salmos, como también te aclara muchas de las prácticas cotidianas del libro de Levítico. Aburridísimo el libro de Levítico. Pero cuando lo llevas a la luz del libro de los Hebreos, ¡wow! Granadas es esto, ¿sí? ¡Wow! La navaja es esto, ¡wow! El animal significa esto, ¡wow! ¿Sí? Entonces el sacrificio significa esto, que jalaban de las orejas en un lazo, así lo jalaban al cordero, al animal, al chivo expiatorio, y lo estaban jalando para llevárselo a sacrificio y no quería dejarse llevar. Todo eso tiene un significado. Y se te aclaran los significados en el libro de los Hebreos. ¿Sí? Juan capítulo 1, versículo 1. Jesús es el verbo. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Se hace referencia a Jesús como la palabra. Pero si quieres poner una palabra ahí más certera, tienes que poner del origen griego logos. Cristo entonces es el logos. Logos. Cristo entonces es el logos. Logos. L-O-G-O-S. L-O-G-O-S. Logos. ¿Qué quiere decir eso? Logos significa la palabra de Dios. Es el primero de los 7 nombres de Juan para Jesús. La palabra. En el capítulo 1 de Juan, algunas personas dicen que hay 7 nombres, pero realmente son 13 nombres. ¿Sí? ¿Quieren anotarlos? ¿Quieren leerlo en la Biblia para poder encontrarlos todos juntos? Son 51 versículos en el capítulo Juan, pero en el capítulo 1 de Juan, pero yo te voy a decir dónde ir específicamente para encontrarlos y poder anotarlos más rápido. ¿Listos? La palabra, Juan 1:1, que es el logos, ¿verdad? Te voy a dar los 13, porque algunos dicen que son 7, pero realmente son 13. Se han encontrado 13 nombres de Jesús en Juan capítulo 1. 2. La vida, versículo 4. No tienes que poner Juan 1, porque todas estas están en Juan 1. ¿Sí? ¿Es Juan 1:4? 1:4. Juan 1:4 encuentras que a Jesús se le está llamando la vida. Número 3. Versículo 7. La luz. La luz. En su origen griego, la luz realmente significa argelia, que viene siendo luz, resplandor. Argelia. ¿Sí? Resplandece, resalta. Número 4, el unigénito del Padre. Ese está en versículo 14. Te dije que la luz es versículo 7, ¿verdad? Ok, perfecto. El unigénito del Padre es el versículo 14. Versículo 14, es el unigénito del Padre. Que eso realmente viene siendo el unigénito realmente significa ofrenda. El primero. Y si hay un unigénito, primogénito, entonces vienen más. Después de eso, Él es la ofrenda. Él es la gavilla, el fajo, el manojo presentado ante el Padre como ofrenda, como sacrificio, para que entonces pueda venir la cosecha después de eso. ¿Sí? Eso es el unigénito, el primogénito del Padre. Número 5, se le llama como Jesucristo. Y ya dijimos que Cristo viene de Cristos, que es Mesías. Eso está en el versículo 17. Versículo 17, se le da a Jesús el título de Jesucristo en el versículo 17. Número 6,
El Señor se encuentra en el versículo 23. 23. The lordship had to be earned. El señorío de Cristo tuvo que ser ganado. El señorío de Cristo tuvo que ser ganado a través de un sacrificio que Él pasó en esta tierra para poder lograr ser redentor y para poder ser salvador. Primero tenía que ser redentor, primero tenía que ganar la batalla en esta tierra, poder redimir, y luego poder redimir, entonces pudo ser salvador, y luego después de salvador, entonces ya le viene el Señor. ¿Ya? So the lordship had to be earned. El señorío de Cristo tuvo que ganárselo. Él se lo ganó. Ok, Juan 1:23. También se le llama número 7, se le llama Cristo el Cordero. Ahí nos brincamos hasta el versículo 29 de Juan. El Cordero de Dios. ¿En el 27? No, 29. 29. El Cordero. Hasta ahí tenemos 7. Hasta ahí tenemos 7, exactamente. Sí, el Cordero, que viene siendo dócil, manso, noble. Habla de la docilidad. Hermana, le toca limpiar el templo el día de hoy. Pero sí, entonces está llamando una docilidad. Ese es el Cordero, ese es el comportamiento del Cordero. Sí, hermano, le toca cuidar los estacionamientos. ¿Por qué a mí? ¿Qué? ¿Ya me agarraron su puerquito? ¿Qué te está pasando? ¿Que no hay nadie más que pueda mandar el estacionamiento? Santo. Ahí le dicen, hermana Guzmán, le toca con los niños de maestra. Sale el león. Exactamente, sale la leona, ¿verdad? Pues el Cordero nos enseña ese que fue al matadero sin quejarse. Que fue al matadero el que lo llevaron y no se pudo haberse defendido, pero hubiera perdido la batalla si se hubiera defendido. ¿Ya? Número 8. El Hijo de Dios. Juan capítulo 1 versículo 34. El Hijo de Dios. Solo en la religión cristiana es el único lugar donde el Salvador es Hijo de Dios. Solo en la religión cristiana encontramos el concepto de paternidad. En ninguna otra religión encontramos que el Dios de arriba es padre de alguien. Así que ahí tenemos en todas las otras religiones una desconexión con la humanidad. ¡Wow! Solo en la religión cristiana tenemos al mero jefe como padre del que vino a esta tierra. Tenemos el concepto de la paternidad, entonces, una paternidad que nosotros debemos reflejar. El Hijo de Dios. Número 9, Maestro. Juan 1:38. ¿Por qué Maestro? Porque sus enseñanzas fueron divinas. El rabí. Número 9, 38. Maestro. Número 9, Jesús se le llama como Maestro en el versículo 38. Maestro, sus enseñanzas fueron divinas, fue un maestro de excelencia. Nos vino a enseñar cómo vivir en el reino de Dios, Kingdom Living. Cómo vivir en el reino de Dios, porque sabía muy bien que nosotros íbamos a batallar entendiendo los conceptos del reino de Dios. Así que tuvo que venir a enseñarnos cómo vivir el reino de Dios, ¿verdad? Tuvo que enseñarnos, mas entre vosotros no será así. Los gentiles, los que... ¿Cuál es esa porción bíblica? No me acuerdo. Los gentiles batallan, que no entiendo, no recuerdo muy bien esa porción bíblica donde habla, la tengo por ahí anotada. Versículo 10, punto número 10, Jesús de Nazaret se le llama en el versículo 45. 1:45, Jesús de Nazaret, que nació humano, que hay un lugar donde sí nació, que hay un lugar donde where you can pinpoint, donde se le puede apuntar con el dedo. Aquí nació, sí vino a esta tierra, aquí nació. Y hay documentación, porque como estaba el Imperio Romano, un imperio muy disciplinado, entonces se puede apuntar con el dedo, sí vino. Y aquí está la evidencia, no es nada más ficticio, que dónde vino, pues métete en una meditación trascendental y encuéntralo ahí. No. Hay un lugar donde específicamente sí vino a estar con nosotros. Pero realmente no es de ahí, ¿verdad? Es Belén. Belén, sí. Hijo de José, versículo 45. El otro, el 10, ¿cuál era el verso? 45. Oh, el 10. Tenemos 45 para el 10 y el 11. Ah, Tenemos versículo 45 para el 10, Jesús de Nazaret, Juan 1:45, y Hijo de Dios, Juan 1:45. ¿Sí? Número 12, Rey de Israel, Juan 1:49.
Dijo Jesús de Nazaret y después hijo Jesús de Nazaret 1.45 y luego hijo de José, Juan 1.45. Hasta ahí vamos 11, ¿verdad? Hasta ahí vamos 11. Y luego el número 12 es rey de Israel, Juan 1.49. Y luego el 13, hijo de hombre, que es el último versículo del capítulo 1, que es el versículo 51. Hijo de hombre. Ahora, la palabra, el resto del evangelio, toda esta dispersación, toda esta gama de información en los 13 títulos que le da Jesús, ¿ok? Son los intentos de Juan de probar a través de varias formas de evidencia, ¿ok? Los milagros de Jesús. What's the difference between the people who believe 9 and the people who believe 13? What is it that the 9 don't believe the 13 are part of? ¿Por qué no creen en los 9, no creen en el número 3? ¿Por qué no creen que es maestro, que es hijo de hombre? No te entiendo, disculpa. Que dice que muchos creen que son 9 los nombres de pone Juan. Oh, 7. Entonces, ¿cuáles son los que no aceptan? ¿El que sigue del 7? No, porque el listado de los 7 son nombres más divinos, donde estás intentando demostrar nada más su deidad, su divinidad. Y los 13 incluyen también funciones humanas como maestro. Entonces, ¿los últimos 7? Los otros 7 serían palabra, luz, hijo de Dios. Si quieren anotar cuáles serían los 7 que te llevan a una divinidad, ¿sí? Palabra, nada más pon una estrellita por ahí, nada más pon una estrellita ahí en los que ya los anotaste todos, nada más pon una estrellita en los que serían deidad, palabra, luz, hijo de Dios, Cristo, Cordero de Dios, Rey de Israel, hijo de hombre. Esas enseñanzas de esos 7 que te acabo de decir comprobarían nada más su deidad, pero títulos completos son 13 mencionados en el capítulo 1 de Juan. Una vez más, palabra, luz, hijo de Dios, Cristo, Cordero de Dios. ¿Cristo o Jesucristo? Jesucristo, sí. Jesucristo, sí. Cordero de Dios, Rey de Israel y hijo del hombre. Ya me he explicado eso de hijo de hombre, ¿verdad? ¿Qué es lo que se debería también tener otros significados también? Solamente... Sí lo había explicado, sí lo recuerdo en alguna lección. Si tú lo recuerdas, tienes mejor memoria que yo. ¿Sí? Sí lo recuerdo exactamente dónde lo cubrimos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Primero y el último. ¿Sí? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. La aparición de la deidad en el Antiguo Testamento trajo respuestas humillantes, muy humillantes. Bueno, digo humillantes en el contexto de que no soportaban la presencia de Dios. 3 ejemplos que te puedo dar: Moisés, Isaías y Daniel. O sea, cuando la deidad se llega a aparecer al ser humano, como Moisés se cubrió su rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Éxodo capítulo 3, 1 al 6. Isaías también, cuando vio al Señor sentado en su trono alto y sublime, exclamó: ¡ay de mí, porque perdido estoy! Porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías 6:5. No pudo aguantarlo. Estoy dándote el historial del por qué se llega a Apocalipsis 1:17. Ahorita llegamos a Apocalipsis 1:17. Entonces estoy explicando primero qué es el caí como muerto ante tus pies. ¿Ok? Muy bien. Y Daniel, cuando el profeta Daniel recibió la visión del Cristo glorioso, sus fuerzas totalmente lo abandonaron. Cayó en un sueño profundo con la cara hacia el suelo. El ángel lo tocó y le dijo que no temieras. Daniel capítulo 10. Pues cuando Juan, el apóstol Juan, aquí, Apocalipsis, vio a Cristo glorificado, cayó a sus pies como muerto.
¿Ya? De ahí tiene el origen el caí como muerto a sus pies. Muy bien. El Señor le respondió diciéndole el mismo mensaje que dio en el Antiguo Testamento. No temas. ¿Sí? Se identificó aquí con capítulo 2, versículo 8, como el primero y el último. Se identificó como el primero y el último. En el que acabamos de leer. Ahorita acabamos de leer Apocalipsis 2:8 anteriormente. ¿Ok? Los creyentes están unidos por fe a aquel que es eterno. Y por lo tanto, como estamos unidos a Él ahora, a Jesucristo, no debemos temer. Ni a su presencia. Te explico un poquito sobre lo que es Apocalipsis 1, 17 al 20. ¿Qué es lo que dice el resto aquí de los siguientes 3 versículos después? Te informa sobre una respuesta dramática de Juan al ver al Hijo de Dios glorificado. Las acciones y las palabras consoladoras de Jesús hacia él. Jesús también se está describiendo a sí mismo como el primero y el último. La última porción aquí del versículo. Muy bien. Repite su mandato a Juan de escribir. Ya las instrucciones, no tenemos tiempo de leerlo todo, así que lo que sigue aquí en el versículo 18 y 19 es de que le dice que escriba lo que acaba de ver. El gobierno romano había desterrado a Juan a la isla de Patmos, en el mar Egeo, frente a la costa de Asia Menor, que es la actual Turquía. Mientras Juan estaba en Patmos, el Hijo de Dios resucitado y glorificado se le aparece y le ordena que escribiera las cosas que has visto, las que son y las que han de suceder. Eso está en Apocalipsis 1:19. ¿Sí? Y después de esto, ya en el versículo 20, Juan pronuncia bendiciones a todos aquellos que leen y obedecen Apocalipsis. Y luego ya saluda muy afectuosamente a sus lectores, describiendo la aparición que él tuvo con Jesús. Entonces, si cae como muerto a sus pies esos 3 personajes del Antiguo Testamento ante Yahweh, Jehová, Moisés, Isaías y Daniel, y cae Juan al ver al Hijo del Hombre, con el mismo término caí como muerto a sus pies, el Hijo del Hombre, Jesucristo, que se le aparece a Juan, es Dios mismo. En Isaías y con Moisés, ¿verdad? Son los Moisés, Isaías y Daniel. ¿Quieres citas bíblicas? No, que son... Moisés es Éxodo 3. Elías, ¿no había algún pasaje de donde Elías también cayó así como cuando... ¿no? No recuerdo, yo personalmente no recuerdo. Sí. Hermano, más para confirmar las citas que usted le iba a dar, hermano, son las de Las anteriores. Isaías. La de Isaías, sí, cuando Moisés cayó, se cubrió el rostro, está en Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 6. Moisés se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. ¿Éxodo qué? 3, 1 al 6. Y luego Isaías lo vio sentado en su trono, muy sublime, y exclamó ahí: ay de mí, porque perdido estoy, porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ese es Isaías 6:5. Y luego Daniel recibió la visión y se desmaya ahí mismo. Y luego tiene un sueño, donde está soñando. Daniel capítulo 10, versículos 8 al 12. Pero en todos estos ejemplos, el punto que estoy queriendo hacer es, le dice, no temas. Y también Juan, allá en la isla de Patmos, viene el Hijo del Hombre, Jesucristo, y le dijo las mismas palabras. Cayó como muerto a sus pies y también le dijo, no temas. ¿Sí? Hermoso, ¿no? Tenemos aquí entonces el antitipo en el Nuevo Testamento de Dios mismo. Jesucristo es Dios. Seguimos. Apocalipsis 2:8. Aquí lo tenemos bajo otro término, el primero y el postrero. Y escribí al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero,
el que estuvo muerto y vivió. Tiene mucho significado la manera como está escrita esta porción bíblica. En este versículo, Jesús se dirige al ángel o mensajero. Posiblemente puede ser el pastor de la iglesia de Esmirna. ¿Ok? Jesús se identifica como el primero y el último. Ese nombre que está escrito aquí, ¿ok? Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Ese nombre refleja su existencia eterna. Es lo que significa eso. También en la porción que leímos anterior, pues el primero y el último, Apocalipsis 1:17 y Apocalipsis 2:8, donde dice primero y postrero, o el primero y el último. Ese nombre refleja su existencia eterna. Él creó todas las cosas. Estaba ahí, Juan 1:3. Él existirá para siempre, Apocalipsis 1:8. Pero también aquí se identifica como muerto y vuelto a vida, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Esta descripción apunta a su muerte por crucifixión y resurrección. El que estuvo muerto y vivió, dando identificación que es ¿quién? Jesucristo. Es un mensaje a la iglesia de Esmirna, este Apocalipsis 2:8. Los cristianos de Esmirna, solo para que sepamos, sufrían una intensa persecución. Cuando se escribieron estas palabras, siempre fue una iglesia sufriente. Jesús predijo aún más persecución, pero les siguió diciendo a ellos en este capítulo que no temieran. La iglesia de Esmirna puede relacionarse, puede identificarse con Jesús, porque por un tiempo desapareció. La iglesia de Esmirna, ¿verdad que está diciendo aquí el que estuvo muerto y vivió? Pero entre el estuvo muerto y vivió, ¿verdad que hubo un interludio en medio? ¿Hubo una pausa en medio? También la iglesia de Esmirna se puede identificar. La ciudad de Esmirna dejó de existir entre los siglos 7 y el siglo 3, cuando se convirtió en aliada de Roma. Así que la designación de Jesús como eterno y el Señor crucificado y resucitado brindaría mucho ánimo a los creyentes de Esmirna, porque sufrieron tanta persecución al grado que los desaparecieron. Pero la victoria aquí, la victoria de ellos fue que ni siquiera el martirio pudo acabar con sus vidas, porque pertenecían al que había vencido la muerte. Vuelve a resurgir la iglesia de Esmirna, porque Jesucristo también, después de esa pausa, resucitó. Es una iglesia muy sufriente. La iglesia de Esmirna prefigura la iglesia de la historia desde mediados del siglo 3 hasta el año 316 después de Cristo. Periodo ahí de corto de 300 años, de 16 años, cuando el emperador Constantino declaró el cristianismo religión oficial del Estado. Era tiempo de persecución. ¿Sí? De las 7 iglesias mencionadas, iglesias del Apocalipsis, Esmirna es una de las dos únicas que no fueron reprendidas por ningún defecto específico. Filadelfia, que se le llama la iglesia viva espiritualmente, ¿ok? Y no se le reprende a Filadelfia porque es una iglesia que siempre se mantuvo fiel. Algunos teoristas dicen, pues ya, Filadelfia no estaba en medio de toda la chusma, no estaba cerca de otras ciudades, estaba alejada. Sí estaba alejada, sí se encontraba geográficamente, estaba alejada de las otras, de influencias de otras, sí que se la pasaban como en una aldea, ya metidos allá. Entonces por eso se dice, pues no, pero ellos eran muy fieles, apoyaban. Where were they? Casi llegando a Macedonia, arriba, la Odisea, Salónica, por arriba, por arriba, llegando casi, entrando a Europa, pero al lado. ¿Que serían monjes? ¿Monks? No, en aquel entonces eran más bien grupitos de hogar. Grupitos de hogar que
que estudiaban en sus casas. Todavía el monacato no se vino a establecer hasta ya después del año 1000 y algo. El monacato, el tiempo del monacato, el monasterio, ya se vino a establecer hasta ya después que decidió, ya hasta después que se establece el catolicismo. Entonces los monasterios deciden no seguir la corrupción de las doctrinas católicas. Y ellos dicen, nos vamos a separar para entrar en una consagración. ¿Sí? Así que tiene muy buen concepto del monasterio. Tiene muy buen origen el monasterio. No sé si sabías esto, voy a confundir a muchas personas que están escuchando la grabación. No sé si sabías esto, pero no todos los monasterios le rinden cuentas a Roma. Se separaron por no rendirles cuentas a Roma. Entras en su monasterio, te metes en una oración tal como ellos se meten en oración, vas a decir, caray, están más avanzados que yo, estos empiezan a hablar en lenguas automáticamente. Tienen una consagración, un auge de consagración, una exuberante adoración a Dios. ¿Sí? Solamente me han permitido entrar a uno, Montserrat, afuera de Cataluña, en España, afuera de Barcelona. Montserrat, se llama Montserrat, es donde se llama, está en una montaña. Si lo puedes buscar en Facebook, nada más pon Montserrat, Cataluña, y es un monasterio allá metido allá no estudié yo ahí, no piensen que vengo de los monjes. Okay. Es el único lugar, es el único monasterio donde yo he estado, pero no, los monjes ya surgieron hasta después. Esmirna realmente era una iglesia sufriente, es lo que era. Y Esmirna, su nombre significa iglesia doliente. Iglesia doliente. A esta iglesia se le viene a presentar Jesucristo como el primero y el último. El que estuvo muerto, tal como a ti te van a desaparecer, pero vas a volver a reaparecer, así como en mi resurrección. Así que identifícate con mis palabras, le está diciendo a Esmirna, aquí Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. ¿Sí? Y la razón por qué dije la palabra, la iglesia de Esmirna prefigura la historia de la iglesia desde los mediados del siglo III hasta el año 316 después de Cristo. La razón por qué dije eso es porque a través de las dispensaciones de los tiempos, ¿ok? Cada una de las dispensaciones ha significado una de las iglesias. 7 dispensaciones, 7 iglesias. ¿Ya? Son 7 dispensaciones, cada una prefigura cada una de las iglesias. Y la última iglesia, no hay nada, que es la iglesia que estamos viviendo el día de hoy. Durante el juicio del trono blanco, no se le encontró nada en el cual aplaudir. No se le encontró nada en lo cual se pudiera estar orgulloso de ella. Porque es una iglesia que tiene el defecto de la apostasía. Un intento de reemplazar a Dios. Continuamos. Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Apocalipsis 22, 13 dice: el alfa y omega, principio y fin, primero y el último. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el principio y el último. Jesús se identifica a sí mismo como el alfa y el omega, que viene siendo la primera y la última letra del alfabeto griego. ¿Sí? Él explica que Él es el primero y el último, el principio y el fin. Anteriormente, en Apocalipsis, Jesús empleó esta misma descripción de sí mismo. En Apocalipsis 1:8 y en Apocalipsis 21:6. Él ya había hablado estas palabras. Principio y el fin. Y ya las acabamos de estudiar. Apocalipsis 1:8 y Apocalipsis 21:6. Pero como alfa y omega existía antes de la creación. Estaba con Dios en el principio. Juan 1:1. Él es por lo tanto, Jesucristo es por lo tanto eterno. A menudo en el Evangelio de Juan, Jesús se refiere a sí mismo como el yo soy, que es tiempo presente. Juan 6:35, Juan 8:12, Juan 11:25. Le dijo a sus enemigos que él y su Padre son, tiempo presente, uno. Juan 10:30. Sus enemigos reconocieron que Jesús decía ser igual a Dios, así que tomaron piedras para apedrearlo hasta la muerte. Juan 10:31. Porque pensaron que había cometido el cargo de blasfemia. Sin embargo, mucho después de que la creación actual desaparezca, Jesús seguirá existiendo porque Él es eterno. Ahora,
Por gracia, el Hijo eterno de Dios otorga vida eterna a todos los que creen en Él. Él es eterno. Por lo tanto, puede compartir vida eterna. Juan 3:36, Romanos 6:23. Aquí nos estamos yendo ya hasta el final del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis 2:13 es el, miren arriba, 22:13, disculpen, es el epílogo, es el final del libro de Apocalipsis. Tenemos prólogo, Apocalipsis capítulo 1, y tenemos epílogo al final. También el comienzo, como el final de Apocalipsis, ofrecen una bendición. ¿Sí? Anótenlo por favor, las bendiciones del epílogo, el prólogo, que es Apocalipsis 1:3, la bendición del prólogo al principio, Apocalipsis 1:3, y luego ofrece una bendición el epílogo, Apocalipsis 22:7. Ofrecen una bendición al principio y al final. 22:7. 22:7, sí. Pero ambos enfatizan la importancia de cumplir la profecía dada. ¿Ok? Ambos identifican a Jesús, al principio y al final, como el alfa y la omega. Él es, por lo tanto, eterno. Eterno. Pero está presente el día de hoy. Porque en tiempo presente, Él se presenta en Juan 6:35, en Juan 8:12 y en Juan 11:25 como el yo soy. I am that I am. Je suis ce que je suis. 1 Corintios 10:4. Empezamos, hermanos. Soy el doctor Adrián Ángel de la Universidad Teológica Dayspring Theological University. Vamos a cerrar aquí nuestra parte 2 de esta enseñanza. Regresamos después de un receso, inmediatamente continuamos con nuestra parte 3. Estamos estudiando la doctrina de la divinidad, específicamente comprobando la divinidad de Cristo utilizando las escrituras. Pueden comunicarse con nosotros a través del número que tienen en pantalla. Estamos acá en la ciudad de Fort Worth, Texas. Hagan un ruido todos para el resto del globo, por favor. Están calladitos el día de hoy, pero quiero decirles a todos los que están escuchando la grabación que este grupo es bien ruidoso. ¿Ok? Bueno, les amamos, regresamos en unos minutitos.